¿Alguna vez te has preguntado qué historias esconden las fronteras del mundo? Lejos de ser simples líneas trazadas en un mapa, algunas de ellas son verdaderas curiosidades que reflejan cómo las culturas, las leyes e incluso los paisajes pueden entrelazarse de maneras sorprendentes. Estas divisiones no solo separan países, sino que también ofrecen escenarios únicos que desafían la imaginación. Prepárate para descubrir algunas de las fronteras más fascinantes del planeta que, sin duda, querrás conocer antes de morir. Número 10. Derby Line, Vermont. En la tranquila villa de Derby Line, ubicada en el condado de Orleans, Vermont, todo parece transcurrir como en cualquier otro pequeño pueblo. Hay tiendas de conveniencia, rutas de autobuses y residentes llevando a cabo su rutina diaria. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Pero este pueblo tiene una peculiaridad: su comunidad vive literalmente en dos países a la vez. ¿Cómo es esto posible? El límite internacional entre Estados Unidos y Canadá atraviesa el pueblo justo por el centro. Así que, técnicamente, algunos residentes pueden dormir en un país y tomar su café matutino en otro. Este fenómeno convierte a Derby Line en un lugar único, pero también en un desafío para sus habitantes. Los estrictos controles fronterizos obligan a los residentes a llevar sus pasaportes consigo, incluso si solo quieren cruzar la calle. Imagina tener que cambiar de país cada vez que visitas a tu vecino. Entre las joyas más singulares de Derby Line está la biblioteca y casa de ópera Haskell. Este edificio es un símbolo de la convivencia internacional, se encuentra mitad en Canadá y mitad en Estados Unidos. La biblioteca es la única en el mundo situada en dos países a la vez, y lo mismo ocurre con su casa de ópera. ¿Te imaginas asistir a una función en la que estés sentado en Estados Unidos mientras los actores actúan en Canadá? Sin embargo, esta peculiaridad no exime a los visitantes de las regulaciones. A pesar de lo pintoresco, quienes crucen la frontera dentro del edificio deben salir por el país en el que entraron, o podrían enfrentarse a sanciones. Derby Line no solo es un punto geográfico curioso, sino también un recordatorio de cómo las fronteras pueden unir tanto como dividir. Su existencia desafía las normas tradicionales y convierte a este pequeño pueblo en un destino digno de explorar. Número 9. Northwest Angle. ¿Alguna vez has imaginado que tu ciudad natal podría estar ubicada en el país equivocado? Algo así le ocurrió a Northwest Angle, una región de 318 kilómetros cuadrados en Minnesota. A pesar de estar en pleno territorio de Estados Unidos, esta zona está técnicamente rodeada por Canadá. ¿Cómo sucedió esto? En 1787, el Tratado de París determinó las fronteras de las nuevas naciones americanas, pero el mapa utilizado para definir estas divisiones no era del todo preciso. Esto provocó que Northwest Angle quedara atrapada en territorio canadiense, un error geográfico que ha perdurado hasta hoy. La peculiaridad de este error geográfico es que, aunque Northwest Angle está en territorio estadounidense, sus residentes deben atravesar Canadá para llegar a cualquier otro lugar de los Estados Unidos. Hoy en día, la única forma de cruzar de un lado a otro de la región es a través de un pequeño punto de control en una tienda de conveniencia llamada James Corner, donde los residentes deben usar videoteléfonos para comunicarse con los agentes de aduana, ya sea de Estados Unidos o de Canadá, dependiendo de a dónde se dirijan. Imagina tener que pedir permiso para cruzar una frontera cada vez que sales a hacer un mandado. Además de la complicada logística, los niños de Northwest Angle enfrentan una rutina diaria muy peculiar. Deben pasar por el control de la frontera al menos 4 veces al día para ir a la escuela, lo que implica un viaje de 3 horas de duración. Para los residentes de esta pequeña comunidad, vivir en un lugar que se encuentra en medio de dos países no es solo un hecho curioso, sino una experiencia diaria llena de trámites y viajes internacionales. Número 8. Berlín-Sauber ligerito. A veces las fronteras no son solo líneas rectas en el mapa, sino territorios tan intrincados y complejos que parecen un rompecabezas. Esto es lo que ocurre en el municipio de Berlín-Sauber ligerito, un pequeño conjunto de pueblos que se extiende entre Bélgica y los Países Bajos. Esta zona es famosa por sus enclaves fronterizos, lo que significa que podrías encontrarte durmiendo en un país y desayunando en otro sin haber cruzado una sola calle. Pero esta extraña situación tiene su origen en la Edad Media. En esa época, las tierras fueron divididas entre familias aristocráticas locales. Sin embargo, cuando Bélgica obtuvo su independencia de los Países Bajos en 1831, las dos naciones quedaron completamente confundidas sobre qué territorio pertenecía a cada uno. Las fronteras oficiales no se determinaron hasta 1995.
Pero este proceso creó una maraña de pequeñas parcelas de tierra que se mezclan de tal manera que es difícil saber qué país estás pisando en un momento dado. En algunos puntos, una calle puede dividir dos países, o incluso un mismo hogar puede tener una mitad en Bélgica y la otra en los Países Bajos. La situación es tan peculiar que algunos residentes han decidido mover sus puertas delanteras para aprovechar las diferencias en las normativas fiscales o de bienestar social entre los dos países. Esta frontera, más parecida a un laberinto, es uno de los ejemplos más interesantes de cómo las divisiones políticas pueden ser extremadamente complejas. Número 7. Peñón de Vélez de la Gomera. Si pensabas que las fronteras siempre son grandes y notorias, el Peñón de Vélez de la Gomera te sorprenderá. Esta pequeña isla, situada en el mar Mediterráneo, es hogar de la frontera más corta del mundo, con solo 82 metros de extensión. Aunque se encuentra a pocos kilómetros de la costa marroquí, este pedazo de tierra es territorio español. Lo que lo hace aún más interesante es que alberga una fortaleza rocosa, que ha sido fuertemente custodiada por las fuerzas españolas a lo largo de los años. A pesar de que España mantiene un control militar sobre el peñón y su bandera ondea con orgullo en la cima de la fortaleza, la frontera que lo marca es increíblemente sencilla. En lugar de una muralla o una valla de alta seguridad, la línea divisoria está simplemente señalada por un trozo de cuerda en la arena, algo que resulta irónico dado el gran valor estratégico que tiene este territorio. Solo se puede acceder a la isla por helicóptero, y debido a su ubicación remota, la vigilancia española está siempre alerta para evitar cualquier intento de acercamiento no autorizado. A pesar de su tamaño diminuto, el Peñón de Vélez de la Gomera representa una de las fronteras más complejas en términos de soberanía, pues su proximidad a Marruecos genera tensiones y disputa por la soberanía de esta isla estratégica. Sin embargo, sigue siendo un símbolo de la presencia española en una región tan disputada como el norte de África. Número 6. Glaciar de Siachen. Las fronteras internacionales suelen encontrarse sobre la tierra o el océano, pero lo curioso es que no existen reglas claras sobre dónde deben o no deben terminar. De hecho, hay una frontera que se extiende sobre un glaciar helado de 6 kilómetros de longitud, el segundo más grande del mundo. Este glaciar se llama Siachen y separa a Pakistán de la India. Pero esta zona no solo es un lugar inhóspito y cubierto de hielo, sino también el epicentro de una disputa territorial que ha durado más de 30 años. Todo comenzó en 1984, cuando Pakistán decidió desplegar tropas para reclamar el glaciar como parte de su territorio. India, no dispuesta a ceder, envió rápidamente a sus propios soldados para tomar el control. Lo que comenzó como una simple disputa sobre una franja de hielo se transformó en un conflicto en el que ambas naciones han involucrado miles de soldados. Aunque el glaciar de Siachen no tiene valor estratégico en términos de recursos naturales o infraestructura, la posición de ambos países sobre quien posee esa tierra helada sigue siendo un tema de tensión constante. En la actualidad, más de 10.000 soldados indios están apostados en el glaciar, enfrentando temperaturas extremas que pueden alcanzar los menos 50 grados centígrados, así como dificultades de acceso y suministros. Lamentablemente, la disputa por el Siachen ha resultado en la pérdida de incontables vidas de ambos bandos, lo que pone en perspectiva cuán absurdo puede ser pelear por un trozo de hielo estéril, sin otro valor que el simbolismo de control territorial. Número 5. Birtaville. A veces las fronteras no solo son áreas que los países pelean por reclamar, sino también aquellas que ambos países deciden ignorar. Este es el caso de Birtaville, una franja de 74 kilómetros cuadrados de desierto ubicada en la frontera entre Egipto y Sudán. Birtaville es un pedazo de tierra tan árido y estéril que ni Egipto ni Sudán desean reclamarlo. La historia de Birtaville comienza en 1902, cuando el Reino Unido, que tenía el control de ambos países en ese entonces, trazó una nueva frontera entre Egipto y Sudán. Al hacerlo, cometió un error al no tener en cuenta esta región de tierras inhóspitas, lo que resultó en la creación de un área que nadie quería. Debido a la disputa sobre cuál de los dos países posee Birtaville, esta región ha quedado en un limbo total, con ambas naciones reclamando que no les pertenece. En otras palabras, Birtaville se ha convertido en un territorio de nadie. Lo más curioso de Birtaville es que, debido a su estatus único, ha atraído la atención de aventureros y personas con ideas excéntricas. En 2014, un hombre reclamó el territorio como un regalo de cumpleaños para su hija, proclamándola la primera princesa de Birtaville. A pesar de ser un lugar donde las condiciones de vida son extremadamente difíciles, la idea de ser el dueño de un pedazo de tierra que no tiene dueño ha sido una tentación para algunas personas.
Número 4. Frontera marítima entre China y Filipinas. Pasando de la tierra al mar, la frontera marítima entre China y Filipinas en el mar de la China Meridional ha sido fuente de grandes tensiones entre ambos países. Esta es una de las zonas más disputadas en el mundo, y por una buena razón, no solo es un cruce vital para rutas de comercio internacionales, sino que también es rica en recursos naturales como petróleo y gas. La disputa se centra en las islas y arrecifes que se encuentran en este mar, los cuales tienen un valor estratégico y económico enorme. China ha estado expandiendo sus reclamaciones territoriales en la región, construyendo instalaciones en varias de las islas, mientras que Filipinas, junto con Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán, también han reclamado partes del mar. Este conflicto ha persistido durante décadas, sin una resolución clara a la vista. Cada nación defiende su posición basándose en diferentes interpretaciones históricas y geográficas, lo que ha intensificado la tensión. Lo que hace aún más compleja esta disputa es la enorme competencia por los recursos naturales de la región, además de su importancia estratégica en términos de comercio internacional. Aproximadamente 3 pesos con 37 centavos mil millones de dólares se transportan a través de esta zona cada año, lo que convierte al mar de la China Meridional en uno de los puntos de mayor disputa del mundo. Número 3. Cuatrifinio. Ahora imagina una frontera donde no se encuentra solo un país, ni dos, sino 4 naciones diferentes en un solo punto. Este fenómeno geográfico, conocido como cuatrifinio, ocurre en pocos lugares del mundo, pero uno de los más notables está en la región de África, donde se encuentran Botsuana, Namibia, Zambia y Zimbabue. Estos países se encuentran en un cruce en el río Zambeze, en lo que sería el punto más cercano de frontera entre los 4. Aunque la teoría del cuatrifinio entre estos países ha sido discutida, se cree que lo que en realidad existe son 2 trifinios separados por unos 100 a 150 metros. A pesar de que este fenómeno no es un cuatrifinio verdadero, sigue siendo un ejemplo único de cómo las fronteras pueden converger en lugares extremadamente aislados y difíciles de alcanzar. En América del Norte, un fenómeno similar se puede encontrar en la famosa 4 esquinas de los Estados Unidos, donde los estados de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México se encuentran en un solo punto. Este tipo de fronteras múltiples resulta fascinante y es una de las curiosidades geográficas que más atrae la atención de los viajeros. Número 2. Las Islas Diomedes. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan extraña puede ser una frontera que no solo separe 2 países, sino también el tiempo? En el estrecho de Bering, entre Siberia y Alaska, se encuentran las Islas Diomedes, 2 islas separadas por un estrecho de 3.9 kilómetros de agua, pero con una diferencia de 21 horas en el tiempo. Una de estas islas, Diomedes Mayor, pertenece a Rusia, y la otra, Diomedes Menor, a los Estados Unidos. Pero lo más fascinante es que estas islas están ubicadas en ambos lados del cambio de fecha internacional, lo que significa que las personas que viven en Diomedes Menor pueden experimentar un día completo de diferencia con sus vecinos en Diomedes Mayor. Esto hace que los residentes de Diomedes Menor puedan ver el amanecer del domingo por la mañana mientras todavía es sábado en la isla vecina. Este fenómeno geográfico es un recordatorio de cómo las fronteras no solo separan territorios, sino también la percepción del tiempo y el futuro. Un verdadero cruce entre geografía y temporalidad. Número 1. Zona desmilitarizada de Corea. Finalmente, la frontera más peligrosa de todas, y probablemente la más compleja, es la zona desmilitarizada de Corea. Esta franja de tierra, que divide a Corea del Norte de Corea del Sur, es la frontera más fortificada del mundo, una barrera que ha sido testigo de numerosos incidentes violentos a lo largo de los años. Las fuerzas de Corea del Norte han mantenido miles de piezas de artillería a lo largo de la frontera, capaces de bombardear la capital surcoreana en minutos. A pesar de ser una de las zonas más peligrosas del planeta, la zona desmilitarizada también es un lugar donde la vida silvestre ha florecido debido a la ausencia de actividad humana. Hoy en día, el área es un parque natural protegido, pero sigue siendo un símbolo de la tensión que persiste entre las 2 Coreas, un recordatorio de la división ideológica y territorial que separa a estas naciones. Y así, hemos visto cómo las fronteras más extrañas y fascinantes del mundo no solo separan naciones, sino que también definen la historia y los desafíos que enfrentan esos países. Desde glaciares congelados hasta islas donde el tiempo se divide, estas fronteras realmente ponen en perspectiva lo compleja y diversa que es la geografía mundial. Si te sorprendió esta información y quieres descubrir más curiosidades sobre el mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad y mantente al tanto de los videos más interesantes.
Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún detalle.